Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por vuestra presencia en esta actividad que es la número 1233 de Tribuna Ciudadana. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a una de las figuras actuales por actualidad y por trayectoria de la ciencia española. Es el profesor Luis Enjuanes, que en este momento está en el foco de todas las atenciones y en la máxima intensidad de trabajo ante el asunto de la pandemia. Y de hecho lo primero que quiero agradecerle es porque esta es la primera salida que hace desde que empezó la pandemia. Así que el que tenga esa atención con Tribuna Ciudadana es doblemente agradecer. Yo me quería reservar o he reivindicado la presentación de Luis Enjuanes porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y voy a poner una diapositiva que no sé si se verá bien, creo que ha perdido mucho de la calidad. En esta fotografía, este individuo con el chubasquero amarillo, ese es Luis Enjuanes. Y este que está aquí con la cabeza africana, con el pelo africano, es un servidor. Esta foto y esta que está aquí es Julia, su esposa, que nos acompaña hoy también. Esta foto está tomada un fin de semana cualquier fin de semana de hace muchos años en Potomac, en las cercanías de Washington. A pesar de las apariencias de que esto parecemos todos, y claramente había la influencia que parece que acabamos de llegar de Woodstock, en realidad todos, salvo los que estaban aquí por razones de parentesco, que eran Julia y Debbie, todos éramos investigadores postdoctorales en los Institutos Nacionales de la Salud, en Bethesda, en Maryland. Y las influencias están claras. Aquí tenemos a Carlos Cabrera y Álvaro Puga, que eran dos gallegos de pro. Carlos, igual que Sofía, que está aquí también, Sofía Ramos, mi mujer, desaparecieron los dos prematuramente. Y Carlos y Álvaro eran dos gallegos de pro, como digo. Carlos era un magnífico gaitero y su gaita, por supuesto, que estaba en Washington. Y Álvaro Puga era más gallego aún todavía, y en la puerta de su casa en Bethesda había una bolsa de tierra que ponía Terra Galega. A pesar de eso, Álvaro siguió toda su vida en los Estados Unidos y ahora mismo es profesor en Cincinnati. Los demás hemos hecho carreras investigadoras y académicas más o menos notables, y entonces tenemos aquí a Juan Luis de Blas, que también se quedó en los Estados Unidos. Luis, el que ahora mencionaré algo porque es el objeto de la justificación de esta presentación. Susi Mazón, que por cierto me acaba de mandar una pregunta para hacerle a Luis cuando termine el coloquio, y Sofía Ramos. Y aquí faltan algunos de este clan investigadores que estábamos en Washington en ese momento. Falta Jesús Molano, que probablemente es el que hizo la fotografía, y también en esta época estaban Mariano Barbacid, que en ese momento ya estaría seguramente en Frederick trabajando, un poco más afuera de Washington. Estábamos en Bethesda, está en el estado de Maryland, ya fuera del DC. Mariano Barbacid, era también de este grupo, y también a veces se unía Mariano Esteban, que es la persona que junto con Luis Enjuanes están ahora
preparando las 2 vacunas que se están haciendo en España, que supongo que aludirá él en este momento. En este grupo de Bethesda no aparece, también nos acompaña hoy aquí, lo cual me congratula, Ángel Durán, que está aquí sentado, que era un par de años anterior a nosotros, ¿no? Aproximadamente. Bueno, esta fotografía está tomada aproximadamente 2 o 3 meses antes de que Luis se viniera a hacer las oposiciones de lo que entonces se llamaba colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una mala denominación que aludía a esa estructura patriarcal que tenía antes el Consejo, porque colaborador científico ahora se llama científico titular, que tiene más sentido. Y simultáneamente yo me vine también en esos mismos meses a hacer la oposición de lo que entonces se llamaba profesor adjunto, que también ha cambiado de denominación, gracias a Dios, y que ahora se llama profesor titular. Yo me vine a hacer la oposición de profesor adjunto en la Universidad de Oviedo. Un año más tarde, o 2 años más tarde, un año más tarde en mi caso, 2 años más tarde, en el caso de Luis San Juanes, ya nos incorporamos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad de Oviedo, donde hemos desarrollado nuestras carreras y hemos seguido en contacto. Luis ha hecho una carrera científica absolutamente extraordinaria. Ahora además de un científico muy destacado, es popular, porque está en las televisiones y todo el mundo aproximadamente le conoce. Pero los que conocemos la sustancia de su impresionante trayectoria científica, pues lo valoramos de otra manera, ¿no? Por dar un par de datos de su carrera científica, Luis San Juanes ha publicado 200 y pico de trabajos científicos en revistas científicas de primer orden. Ha dirigido alrededor de 40 tesis doctorales. Ha hecho patentes relacionadas con los coronavirus, porque él lleva trabajando en coronavirus desde 25 años antes de que empezara toda esta historia de este coronavirus. Y con esto termino su presentación, es uno de los 9 españoles que es académico de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un honor, Luis, que estés aquí y seguro que vamos a disfrutar mucho con tu presentación. Muchas gracias por venir y muchas gracias por ilustrarnos. Bueno, pues muchas gracias a Tribuna Ciudadana y a Pedro, el profesor Pedro Lazo. Nos conocemos desde hace... Yo volví de Estados Unidos el 1 de abril de 1980 y él se volvió con un año de diferencia. Vivíamos en los mismos apartamentos al lado de los Institutos Nacionales de Salud de allí de Estados Unidos y desde entonces la mafia española que llamábamos, nos reuníamos, por supuesto, todos los fines de semana para cantar Asturias, patria querida al final, después de haber comido tortilla de patata española y tomar algún vino. Bueno, a ver que he perdido el pointer. Lo tienes tú. Entonces, bueno, vamos a ver... Ah, sí, es verdad. Yo la presentación, según está escrita, está la mitad en español y la otra en inglés, porque me disculparéis, vamos muy mal de tiempo, pero por supuesto que yo voy a hablar en español todo el tiempo. La primera parte va a ser un poco general, que todos seguís muy bien, la segunda también la vais a seguir bien, pero es un poquito, por decirlo así, más especializada. Voy a hablar de epidemias virales, y particularmente de los coronavirus.
Mirad, para los que no estéis muy cercanos a los virus son grandes generadores de variabilidad genética. Y luego, en cuanto a cantidades, solo en el tracto entérico humano pueden haber hasta 1.200 virus distintos. Y el número de partículas virales por mililitro de agua que hay en ciertos lagos alemanes, dependiendo de su limpieza, oscila entre 60.000 virus por mililitro a 254 millones de partículas virales en algunos casos. Y mediante el intercambio de genes entre los virus y los cromosomas de las personas, los virus promueven la mayor evolución conocida entre organismos superiores. Nos vamos intercambiando material genético. Los virus humanos se están reinventando constantemente a sí mismos mediante un proceso creativo no superado por otro mecanismo en la naturaleza. Hay muchos virus emergentes, no voy a hacer aquí un listín de teléfonos ahora, pero por ejemplo, entre el año 2011 y el 2018, la Organización Mundial de la Salud ha identificado 1.483 brotes epidémicos en 172 países distintos. De los más recientes, pero vamos, no desconocidos, están los virus ébola en África, el chikungunya, el virus del Nilo Occidental, el virus dengue, el Zika, y estos 3 coronavirus que son mortales para el hombre, el SARS coronavirus que apareció en el año 2002, el MERS del Middle East, del Oriente Medio, y luego el SARS coronavirus 2 que apareció en el año 2019. Aparte de otros virus que, bueno, todos conocéis, los de las hepatitis, gripe y HIV. El problema es que todas estas epidemias tienen un coste que es muy elevado. Entre el 2001 y el 2017, el virus SARS, que como digo apareció en el 2002-2003, el de la gripe, otro de la gripe, el virus ébola, y recientemente, en el año 2012 en realidad, el coronavirus del Oriente Medio. Los costes que han tenido pues son entre 45 y 60 billones de dólares, pero lo peor de todo es que estos costes son proporcionalmente muchísimo más elevados en los países pobres, que pueden llegar al 5% del Producto Interior Bruto. En los países ricos solamente suele ser el 1, el 1,5 o 2%. Hay muchas vías por las que se diseminan los virus. Los virus se pueden transmitir, como muchos sabéis, por mosquito, como el virus del Nilo Occidental, que comentaré un poco, o por el aire y directamente entre personas, como los coronavirus, o directamente entre personas, contacto directo, como es el ébola, que no se transmite por el aire. Este es por contacto. Y también entre ratones y personas, como son los hantavirus. Hay una cosa que cada día queda más clara, y es que el cambio climático influye de forma relevante en la diseminación de las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque el clima afecta a la diseminación de los vectores virales, como son las garrapatas y los mosquitos. Y la distribución geográfica y temporal de la población de vectores depende del cambio climático, aunque también depende de muchas otras circunstancias. Aquí solo pongo algunas: el uso que se hace en cada país de la Tierra, cómo se controlan las plagas de mosquitos, por ejemplo, la interacción del virus con las personas, el estado inmunitario de estas, la evolución del virus, que no para de cambiar constantemente, el comercio de mercancías, que es algo que la gente no tiene una conciencia de lo que suponen las toneladas y toneladas que intercambiamos diariamente con todos los países del mundo, y los viajes de las personas, que ahora cualquiera pues va a cualquier parte del mundo y se mete en la selva. Se ha estudiado el impacto del cambio climático en la diseminación de las enfermedades infecciosas, pero el problema es que los trabajos son un poco imperfectos. Muchos estudios están basados en modelos de probabilidades, estudios estadísticos, que solo dan eso, una probabilidad. Pero existe una confirmación experimental
en unos pocos casos que han validado estos modelos. Yo he tenido que recurrir a trabajos en revistas buenas, pero con virus animales, que es donde mejor se ha estudiado esto. El virus de la lengua azul, Bluetongue virus en inglés, es transmitido también por un mosquito e infecta a todos los animales ungulados que veis aquí. Y el cambio climático ha condicionado cómo se ha movido este virus en todo el mundo. El virus de la lengua azul, históricamente, ha hecho incursiones esporádicas en el sur de Europa. Esto en el norte de Europa no está por el frío que hace por allí. Desde 1998, este virus se ha diseminado por 12 países hacia el norte de Europa, alcanzando hasta una cota de 800 kilómetros superior a lo que tenía hace unos pocos años. El virus va subiendo desde el norte de África. Esta diseminación se atribuye al cambio climático en Europa, que ha permitido la persistencia del virus en invierno. Claro, si en invierno hace mucho frío, los mosquitos mueren, el virus no se puede propagar, no se puede multiplicar en ellos y no se propaga. Pero si aumenta la temperatura, los mosquitos, particularmente para este virus, del tipo Culicoides simicola, que es el principal vector del virus, hace que suba el mosquito, no suba el virus por Europa y además que lo pueda pasar a otras especies de mosquitos que hay. De hecho, cuando uno ve un mapa mundi, veis aquí dos rayas rojas, una y otra, entre el paralelo 35 sur y el 40 norte, y justo en esta franja es donde se mueve el virus. Y las zonas verdes, los mosquitos, y las zonas verdes también es donde se encuentra el virus. Si no hay mosquitos, no hay virus. Y estos mosquitos pueden propagar el virus incluso a 300 kilómetros. No es que ellos vuelen 300 kilómetros, pero mosquitos que están en el norte de África o en Oriente Medio han podido hacer invasiones hacia Europa simultáneas de distintos miembros, distintos virus de distinto serotipo, que pues se llaman el serotipo 2, el 4, el 1, el 16, simultáneamente. El hecho de que estas invasiones hayan sido simultáneas de distintos serotipos, lo que nos está diciendo es que no es que un virus haya mutado, haya cambiado sus propiedades específicas y es el que nos ha invadido. Se debe a un fenómeno general que afecta a todos los serotipos. Ese fenómeno es el clima. Un mosquito que esté en el norte de África puede volar los 300 kilómetros, volar por el aire, arrastrado por el aire, y llegar en 48 horas desde el norte de África a Ibiza, por ejemplo. Esto se ha estudiado, se ha secuenciado y se sabe que es verdad. Y es la forma por la que nos están viniendo muchas enfermedades de este tipo. ¿Qué factores favorecen el impacto del cambio climático a la diseminación del virus de la lengua azul? Se llama así porque pues las ovejas que son infectadas se les pone la lengua azul y se les puede reconocer inmediatamente el tipo de infección que tienen. Esta transmisión está modulada en primer lugar por la temperatura. ¿Y por qué? Pues porque la replicación de este virus se inhibe a temperaturas bajas entre 8 y 10 grados y es óptima pues a temperaturas más altas de 18 y 29 grados. Y eso es debido a que la maquinaria de replicación del virus justo a estas temperaturas bajas no funciona y a las otras temperaturas del verano, 18-29 grados, pues las condiciones son óptimas. Pero la otra variable que influye mucho es la humedad. Por eso los virus que nos llegan desde el norte de África, volando 300 kilómetros, arrastrados por el viento, quiero decir, pues lo hacen porque hay una humedad en la que los mosquitos pues se mantienen viables con mayor facilidad. Pero probablemente una de las gráficas más negativas es esta. Esta es la tendencia reciente del calentamiento en Europa. Como veis, desde 1850
la temperatura media iba subiendo y en torno a 1940 se estabilizó, pero luego en 1982 ha empezado a subir dramáticamente, de manera que en 40 años ha subido medio grado. Esto es una barbaridad, porque si seguimos aquí así, pues la gente que venga luego se va a estar cociendo. Voy a poner solamente algún ejemplo, porque tengo que aterrizar en lo que vosotros esperáis hoy, que son los coronavirus, que es el virus del nido occidental, que está transmitido por aves y por mosquitos. El hecho de que esté transmitido también por aves es un peligro, porque las aves migratorias vienen del hemisferio norte hasta nuestras latitudes y pueden transportar este virus del Nilo occidental, que ya se está empezando a ver en España con toda claridad. De hecho, este virus se transmite en un ciclo. Lo tienen los mosquitos que infectan a las aves, luego las aves lo pueden transmitir a los mosquitos y hay un ciclo con el que se mantiene, del cual puede salir e infectar a mamíferos como los caballos y el hombre. Esto se ha visto con toda claridad en Estados Unidos. Este virus del Nilo occidental produce, solo vemos la punta del iceberg, porque de todas las del 100% de las infecciones que produce, solamente son fatales el 0,1%, pero el 1% causa problemas neurológicos y el 20% causa fiebre, la fiebre del virus del Nilo, pero el 80% aproximadamente, pues no nos damos cuenta, pero el virus está presente y se está diseminando. Lo peor que te puede pasar es que tu enemigo pues no lo percibas, pero él esté actuando. Y las condiciones meteorológicas influyen en la capacidad de las aves para transmitirse y de los mosquitos y, por tanto, en el transporte de estos virus. De hecho, fijaros, esto yo lo recuerdo perfectamente, en el año 1999, no hace tanto tiempo, el virus apareció en las proximidades de Nueva York, esto es Estados Unidos, pero 2 años más tarde había bajado hasta Florida, y 2 años más tarde se había pasado a la costa oeste, y 3 años más tarde todos los estados de Estados Unidos estaban ya infectados. En un país moderno, Estados Unidos, y muy adelantado. En Europa, en Europa, con estos virus del Nilo occidental ha pasado algo similar. Veis que antes del año 2017, en amarillo, el virus se detectó en estos puntos amarillos. Esta línea es la que siguen las aves migratorias, que con sus deposiciones pues van contaminándolo todo. Pero luego, a partir del 2017, pues ya se puede observar, son los puntos rojos, que ha subido el nivel de estos virus, de la presencia de los virus en Europa. Y veis que España estaba salpicada también por este tipo de virus en varias zonas. Estos virus, otros virus, estos se transmitían por las aves, como he dicho, y por los mosquitos ya en una zona. Pero hay otros virus, como los coronavirus, que se transmiten por murciélagos y también directamente por contacto de persona a persona. Estos, como digo, son los coronavirus. Estos virus se clasifican en distintos géneros, el alfa, beta, delta, etcétera, que infectan a animales domésticos y al hombre, al ratón, animales domésticos y el hombre, animales silvestres y el hombre, murciélagos y aves. Pero el punto más importante de esta diapositiva es que todos los coronavirus que están infectando a todas estas especies, todos, repito, están en los murciélagos, que hacen de reservorio natural. Los están infectando, a ellos no les hace nada, pero lo transmiten perfectamente al hombre. Y esos murciélagos están volando ahora en todos los continentes del mundo. Por supuesto, el europeo, están en España, los murciélagos que tenéis en todas las ciudades y en los pueblos que tenemos, pues son portadores de este tipo de virus. Por tanto, la reemergencia de otra epidemia o pandemia por coronavirus, como por otros virus, porque los coronavirus
los murciélagos llevan coronavirus, pero también llevan otros virus mortales para el hombre, pues pueden reaparecer en cualquier momento. De hecho, por no alargarme mucho, he eliminado diapositivas en las que se ve que a lo largo de los 10 últimos años han aparecido varios virus humanos y también coronavirus concretamente de los animales, que aparecen nuevos con mucha más frecuencia, causan unas pérdidas elevadísimas, por ejemplo en la producción del ganado porcino, de las aves, etc. Y pueden volver a aparecer, como digo, en cualquier otro momento. A ver, porque se quiere independizar. Se ha estado buscando, a ver, cuando apareció el SARS por primera vez, se trató de identificar qué animales lo estaban transmitiendo. El SARS-1, que apareció en el año 2012 en el sudeste de China, apareció en la provincia de Guangdong, cerca de Hong Kong, se expandió rápidamente, pero de una forma limitada, aunque llegó, por supuesto, a Canadá y etcétera. En Europa hubo algún caso, en Alemania, en España un pasajero. Pero este virus, cuando apareció cerca de Hong Kong, la Organización Mundial de la Salud pidió que se cazaran todo lo que se moviera y recogieron 150 especies distintas y las analizaron para ver quiénes estaban transmitiendo el virus. Y se vio que fundamentalmente eran las civetas y los mapaches y los bisones. Pero fundamentalmente las que tenían una carga viral enorme eran las civetas, que en China tenían más de 650 granjas de estos animalitos y allí las consideraban una delicatessen, y por eso probablemente se infectaron primero la gente más rica que iba a los restaurantes caros del área de Hong Kong. Pero la observación interesante fue que el virus que infectaba estas civetas estaba cambiando constantemente a mucha velocidad, a la misma velocidad que cambiaba el virus en las personas. Eso lo que nos decía es que ni las civetas ni las personas eran el reservorio natural del virus. Cambiaban porque habían llegado a estas especies hacía poco y no estaban todavía adaptadas del todo, y la secuencia del virus cambiaba. Quien realmente es el reservorio natural, como dije antes, son los murciélagos, que os recuerdo que son mamíferos, y son hay de mamíferos 6.500 especies distintas, pero 1.100 son murciélagos. O sea, y en número, hay un número elevado de murciélagos, les tenemos que tener mucho respeto y desde luego no tocarlos cuando los veis por la calle. El segundo coronavirus mortal para el hombre fue el que se denomina MERS, de Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio. Apareció en la zona de Arabia Saudita. Prácticamente de esta zona solamente ha salido de una forma significativa para ir a Corea, donde causó un desastre, pero muy localizado. Este virus apareció en el año 2012 y desde entonces hasta ahora, que estamos en 2021, ¿verdad?, solamente ha infectado a unas 2.700 personas, muy poco. Pero sin embargo la mortalidad es la más elevada de cualquier coronavirus conocido. Ha matado de estas 2.700 ha matado a 850. Esto supone el 33%. De cada 3 personas que infecta, mata a una. Si esto hubiera pasado con el virus actual, que llevamos 170 millones de personas infectadas, imaginaros los muertos que habrían. Ahora en este momento tenemos cerca de 3,5 millones de personas muertas, pero habría sido un desastre. La Organización Mundial de la Salud lo considera un virus muy peligroso, pero tenemos suerte en el sentido de que no se transmite bien de persona a persona. Se transmite, pero solo en habitaciones cerradas de hospitales donde se han concentrado varios pacientes. Pero
El vector intermedio son los camellos. Los camellos en la zona de Arabia Saudita se podrían comparar un poco a lo que representan aquí los perros para nosotros. Son animales casi de compañía, los besan en la boca, los utilizan para dar paseos, por supuesto para carreras también, y estos sí que lo pasan con mucha facilidad a las personas. Y eso nos ha ayudado a que nos haya transmitido eficientemente y por eso pues estamos un poco a salvo. Pero si llega a mutar el virus y aumentar la transmisibilidad, como lo está haciendo el coronavirus que apareció en el año 2019, digamos que estaríamos perdidos, porque de cada 3 infectados, pues uno probablemente moriría. Y en contraste a los otros 2 coronavirus mortales para el hombre que os he mencionado, todavía no se sabe cuál es el vector intermedio. Los que sigáis estas historias de la epidemia estaréis leyendo en los periódicos y en revistas de alto nivel que si se ha escapado de un laboratorio en China o que si hay un animal intermedio que lo ha transmitido. Hace unos meses se especuló que eran los pangolines y las serpientes las que lo habían transmitido. Habían algunas razones que apoyaban esto, pero no se ha podido demostrar totalmente. Y ahora ya sabéis que la vida va por geopolítica mucho. Los americanos están haciendo un esfuerzo importante para demostrar que quien ha traído el virus al mundo ha sido China. Puede que sí, pero esto todavía en este momento pues no está confirmado. ¿Qué es lo que ocurre cuando estos virus infectan a una persona o a un animal? Este es el virus que entra, esto es un alveolo de un pulmón. Y cuando el virus entra, puede infectar las células epiteliales de la pared del alveolo, pero también, y esto es muy importante, a los macrófagos, que es una célula del sistema inmune. Estos macrófagos se activan y cuando se activan empiezan a liberar estas moléculas que aquí pongo en rojo, que son citoquinas proinflamatorias, estimulan la inflamación. Y lo que hacen es que hay tantos mediadores de esta inflamación que se produce lo que se denomina una tormenta de citoquinas, una superinflamación que acaba en el encharcamiento de los pulmones, produciendo lo que se denomina edema pulmonar. Los pulmones ya no pueden intercambiar oxígeno y la persona o el animal fallece. Esto se ve agravado particularmente porque cuando estos macrófagos liberan ciertos factores, si hay un capilar que circula cerca del alveolo, por aquí están paseando muy tranquilamente unas células de la defensa del sistema inmune que se llaman neutrófilos, que son súper pacíficas cuando están circulando por el torrente circulatorio. Pero si se activan, se extravasan, invaden el tejido donde hay mayor concentración de este quimioatrayente y entonces destruyen todo. Y es lo que ocurre aquí, que han destruido el epitelio del alveolo y destrozan los virus, las células infectadas, pero también células que no están infectadas. Por lo que pasó con el SARS-1, que apareció en el 2012, todos con mascarilla, como vamos ahora, se piensa que estos virus son estrictamente respiratorios. Pero esto no es el caso, ni ahora ni en el año 2012. Si uno analiza, esto es una evaluación de un paciente vietnamita que murió por la infección del SARS del 2012, y cuando se toman muestras de las heces del paciente, las columnas rojas, veis que la cantidad de virus a distintos días, las cantidades más elevadas estaban en las heces. En el aparato nasofaríngeo, los exudados nasofaringeos son las columnas azules, no son las que más concentración de virus tienen. Y por último, también está en la orina, que son las columnas amarillas. Este paciente, a ver, o igual me he puesto la diapositiva, creo que no la he puesto. Este paciente falleció, pero como veis tenía virus en estas 3 zonas. El aparato respiratorio, el tracto entérico y en la vejiga.
A ver. ¿Por qué me parece a mí y a otros colegas que el virus actual de la pandemia de ahora, el SARS-CoV-2, es un virus muy patógeno, muchísimo más patógeno que el coronavirus que apareció en el año 2002 y el que luego apareció en el año 2012. Hay muchas características, podríamos estar media tarde, pero un problema es que este virus causa frecuentemente infecciones asintomáticas, es decir, que hay una buena proporción de la gente, superior al 14%, que se infecta, pero no tiene fiebre, no tiene ningún síntoma clínico. Entonces van a trabajar y distribuyen el virus por todas partes. Y esto, claro, es muy negativo. Por eso, a día de hoy todavía no sabemos cuál ha sido el vector intermedio que nos ha pasado de los murciélagos, de donde viene con toda seguridad al hombre el virus. Otra cosa es que cuando nos infecta se produce un desequilibrio de la respuesta inmune e incluso el virus utiliza una estrategia muy temeraria, que es que nos estimula a nosotros para que produzcamos una reacción contra nosotros mismos, una reacción autoinmune contra nuestras defensas. Pero tal vez para mí la más importante es el politropismo del virus, es decir, mientras que el virus SARS-1 del 2012 tenía prácticamente 3 tropismos definidos, yo diría que 2 fundamentales, infectar el tracto respiratorio y el tracto entérico, el virus nuevo puede infectarnos cualquier órgano del cuerpo humano, todos los órganos. Uno empieza por cerebro, corazón, tracto respiratorio, tracto entérico, el hígado, los riñones, todo el sistema circulatorio, etcétera, 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 el páncreas, todo. ¿Y eso por qué ha sido? Porque el del 2012 nos infectaba tracto respiratorio y tracto entérico básicamente y ya está. Pues eso ha sido porque ha incorporado en la espícula del virus, estas proyecciones del virus, que luego veremos, ha incorporado solamente 4 aminoácidos en la proteína de las espículas. Pero estos 4 aminoácidos básicos tienen la propiedad que son un sitio de corte por proteasas. La proteína se tiene que cortar para que la infección, como ahora mostraré, sea efectiva. Y al tener este nuevo sitio de corte por una proteasa que se llama furina, y estar esta proteasa en cualquier tejido, lo que hace es que cuando el virus entra, por ejemplo, en el corazón, cuando sale, ya sale cortada la proteína de las espículas, lo que permite que la infección sea efectiva. Porque lo que ocurre es que, mientras que en el coronavirus SARS-1 prácticamente infectaba 2 órganos, en este caso, además de infectar los pulmones y el tracto intestinal, infecta, como os he dicho, los riñones, el cerebro, el corazón, las venas, produce problemas circulatorios porque nos infecta todo el sistema circulatorio, infecta la nariz, las células epiteliales y nos produce pérdida del olfato, infecta los queratinocitos de la boca, con lo cual perdemos también el sentido del gusto, incluso infecta el páncreas, que eso es muy malo porque es un órgano muy clave y si te infectan el páncreas, pues lo más probable es que fallezcas. ¿Qué es lo que ocurre? A la izquierda lo que se representa aquí es un virus y estas son las espículas de este virus. A la derecha tenemos una célula y este es el receptor que hay en la superficie de la célula para el virus. Estas proyecciones de proteína interaccionan con el receptor que hay en la célula, pero ahí se queda la cosa. Eso no implica que el virus vaya a entrar en la célula. Pero si tiene este trocito que os he dicho, donde se produce un corte por furina, pues entonces esta proteína se desdobla, se despliega, eso produce una verdadera fusión entre las 2 membranas, la del virus y la de la célula, y el virus penetra efectivamente. Es decir, que solo la incorporación de este pequeño fragmento
ha hecho que por cuenta de infectar dos tejidos y producir dos tipos de patologías, produzca más de 50 patologías distintas cuando nos infecta. Puesto así en un esquema más claro, esta es la proteína de las espículas, este es el receptor celular, aquí es donde está el punto de corte que os estoy diciendo, y si uno estira la proteína, es esto. Si se corta por aquí, se puede cortar si lleva este pequeño dominio de furina, pues estamos perdidos, porque es que no nos produce una patología. Nos puede producir muchísimas, y muchas de ellas mortales, porque infecta a todos los órganos clave del cuerpo humano. Otra de las cosas, de los aspectos que es muy importante, claro, para las infecciones es la respuesta inmune. Reduciéndolo todo mucho, nosotros respondemos con células blancas, las llamadas células blancas, linfocitos T de varios tipos, macrófagos, neutrófilos, etc. Y la otra es la producción de anticuerpos. Pero ¿qué es lo que pasa? El virus tiene varias estrategias malignas para contrarrestar nuestras defensas y anularlas. Y lo que hace es que reduce lo que se llama la defensa innata antiviral. La importancia de esta defensa es que cuando nos infectamos por un virus, a las 3-4 horas ya se activa. Y es una gran protección que para en seco el mal que pueda causar el virus. Pues bien, el virus se las apaña para hacer que nuestras defensas, con la producción de unas moléculas que se llaman interferones, porque interfieren con la replicación del virus, pues no funcionen bien. Y nos llevan incluso a confundir al organismo, haciendo que nosotros produzcamos anticuerpos contra una de nuestras mejores defensas, que es el interferón 1, que actúa, como digo, a las 3-4 horas. Y de ahí pues viene un gran desastre. Luego el otro problema grave es que se produce una inflamación enorme por esto que he llamado antes una tormenta de citoquinas, quiere decir que hay citoquinas de muchos tipos producidas por muchos tipos celulares. Por ejemplo, pero no voy a ir citando nombres porque da lo mismo, se producen grandes niveles de unas citoquinas proinflamatorias que las producen, que son factores quimioatrayentes de neutrófilos que van corriendo al pulmón para defendernos, y lo que hacen es aumentar la inflamación, pero las hay de otros tipos, la interleuquina 6, otras citoquinas quimioatrayentes, que son estas dos, que lo que hacen es atraer a los linfocitos T y unas células que llamamos NK, otras citoquinas que atraen monocitos y macrófagos, que son las células blancas que tenemos en la sangre para la defensa. Y luego, por la parte de los anticuerpos, pues también es un desastre, en el sentido que se ha visto una asociación. Mirad aquí en el centro de la figura, se produce igual cantidad de anticuerpos en los pacientes que sobreviven que en los que se mueren. Pero la diferencia es que en un paciente convalescente que se repone a la infección, la mayor parte de los anticuerpos van contra las espículas de la superficie, se unen a todo alrededor del virus y bloquean su infectividad. Ya no puede entrar en la célula. Mientras que los pacientes que están graves en las UIs, por lo general, los anticuerpos van dirigidos contra proteínas del interior del virus, y esos anticuerpos no son neutralizantes, tienen el mismo nivel en cantidad, pero no tienen la misma especificidad que ocurre en el otro caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay varias estrategias para defendernos contra las enfermedades. Una es utilizar anticuerpos de pacientes que se han defendido y que los tienen en la sangre para dárselos a una persona que esté muy grave, o anticuerpos que hacemos en los laboratorios, o antivirales que bloquean la replicación del virus, pero lo más efectivo es desarrollar vacunas. Y hay muchos tipos de vacunas. Voy a daros aquí un curso de vacunas en 3 o 4 minutos. Las vacunas que más pronto se pueden hacer es lo que se llaman vacunas inactivadas, que normalmente pues no funcionan muy bien. Están basadas o bien en el virus purificado, en el laboratorio nuestro hace ya 15 o 20 años, de un coronavirus lo purificamos, aquí veis las espículas estas del virus que se unen a la célula, se purifica, luego se inactiva por métodos químicos
y se inyecta. Hay una vacuna rusa y otra china que funcionan de esta manera, pero no suelen tener potencia, particularmente para inducir inmunidad donde la necesitamos. Hay dos tipos de inmunidad, así simplificando. Una es aquella que nos protege de los órganos internos, la que nos protege, la sangre va distribuyendo los anticuerpos y las células en distintos órganos. Esto se llama inmunidad sistémica y es la que se induce muy bien inmunizando intramuscularmente. Pero esa no es la inmunidad que necesitamos. La inmunidad que necesitamos es lo que se llama la inmunidad en mucosas. ¿Qué son las mucosas? Son los tejidos de nuestro cuerpo que están abiertos al exterior. Las mucosas de los ojos, las mucosas orales, las mucosas respiratorias. Estamos intercambiando aire y virus constantemente. Las entéricas, todos los alimentos que tomamos todos los días, de la variedad enorme que tienen, llevan virus y tenemos que protegernos. Pero ese tipo de inmunidad no se induce bien, recordar esto, con un pinchazo intramuscular. Hay que inducirla preferentemente en el sitio, en la mucosa correspondiente. La inmunidad en mucosas está, como decimos, compartimentalizada, que quiere decir que a mí me inmuniza la mucosa del ojo izquierdo y se me inmuniza, pero no la del derecho y viceversa. Hay que inmunizar la mucosa presentando el antígeno del virus en la zona que queremos proteger. ¿Y por dónde nos entra el virus preferentemente del SARS-2? Pues por el tracto respiratorio. Entonces, donde hay que inmunizar para que esto sea efectivo es en el tracto respiratorio. Y las reglas de inmunización en las mucosas son distintas de la inmunización sistémica, la que está en órganos internos y que nos llega a estos órganos a través de la circulación de la sangre. Otra vacuna de estas que he comentado al principio, inactivadas, es uno, como hicimos en el laboratorio también hace ya 15 años por lo menos, uno puede echar un detergente potente y entonces estos virus se disocian y estas espículas de la superficie se sueltan. Y luego, por técnicas súper sencillas, nosotros podemos eliminar el detergente centrifugando y entonces estas espículas se autoagregan y forman lo que llamábamos rosetas. Estas rosetas son un concentrado de antígeno. Esta proteína, que es la de las espículas, es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes contra cualquier coronavirus. Claro, esto es una bomba, pero también no funciona bien para la inducción de una inmunidad en mucosas, que es lo que necesitamos. Por eso estas vacunas inactivadas dan poca duración, incluso pueden dar algún problema. No me quiero entretener mucho con esto. Si uno infecta con una vacuna inactivada, cuando luego se encuentra con el virus, el animal que hayamos vacunado, se encuentra con el virus otra vez, puede estar protegido frente a la infección, pero sin embargo a largo plazo de meses, si esto es un alveolo, que veis que está limpito y se puede intercambiar oxígeno, empieza a infiltrarse, a engrosarse estas paredes. Esto es una infiltración y lo que pasa es que los espacios abiertos para intercambiar oxígeno se van reduciendo y al final se pueden cerrar completamente y se encharcan, producen lo que llamamos el edema pulmonar. ¡Alay! ¿Qué pasa aquí? Este se quiere marchar. Otro tipo de vacunas son las vivas atenuadas. Estas vacunas son muy efectivas. Se trata de coger un virus que es virulento y te puede matar o causar poliomielitis o la viruela o el sarampión, todas enfermedades mortales para el hombre, y lo modificas, se atenúa y dejas que te infecte porque ya no te produce enfermedad, pero te inmuniza porque tu organismo detecta una partícula extraña. Pero lo que pasa, que tienen fundamentalmente, son muy buenas, son las vacunas de la polio, de la viruela, del sarampión, las que están hoy en día vigentes. Pero tienen el problema que no dejan de ser virus vivos, que sí, los hemos manipulado y están atenuados,
Pero como os he dicho varias veces, los virus no paran de evolucionar y siempre pueden volver a virulentos. Y esto los que llevamos trabajando con ellos muchos años sabemos que es verdad y que es real y que puede pasar. Por eso siempre hay una preocupación por la bioseguridad. Luego hay otras que están basadas en vectores virales. Son, por ejemplo, la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. Son vacunas que se coge un adenovirus, se le quita el 30% de los genes. Ese adenovirus producía cáncer, producía problemas muy serios o, en fin, algunos también leves como resfriados, pero se les han atenuado. Entonces se utilizan esos virus atenuados con un vehículo, con un transportador, y hace que transporten esta proteína de las espículas, que es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, para que cuando nos pinchen este adenovirus no se propaga, pero puede expresar en el sitio de la inyección, puede expresar la proteína de las espículas que nos induce anticuerpos. Y la ventaja que tienen es que se pueden desarrollar muy rápidamente, como hemos visto. Cada país desarrolla su vacuna basada en adenovirus. Los del Reino Unido lo han hecho con el adenovirus del chimpancé, los rusos con el virus humano serotipo 5, serotipo 26, otros las han hecho con el virus de la viruela, que ya está domesticado porque le han quitado el 30% de los genes que tenía, cualquier vector de ese tipo. Pero ¿qué ocurre? Que es el problema con el que nos estamos encontrando ahora. Como la inmunización que se está haciendo con AstraZeneca, por ejemplo, o Johnson & Johnson, no es muy fuerte. ¿Por qué no es muy fuerte? Pues porque nos están inmunizando para darnos protección en la mucosa respiratoria, intramuscularmente en el brazo. Y os he dicho antes que la inmunidad en mucosas se produce inmunizando en las mucosas, pero no por una inyección. Entonces la inmunidad que nos dan estas vacunas, menos mal que las tenemos, que sería un desastre si no las tuviéramos, es floja. Entonces te tienen que dar una segunda dosis. Pero claro, la segunda dosis, si vamos a la compañía AstraZeneca o Johnson & Johnson, me da lo mismo, la de los chinos, la hacen con el mismo vector, del mismo serotipo de la primera inyección. La primera inyección te la dan, tú no tienes anticuerpos contra el adenovirus del chimpancé, pero cuando vas 8 semanas después y te dan la segunda dosis, que la necesitas porque la respuesta inmunitaria que te indujo la primera no fue suficiente porque te la están dando en el sitio que no es adecuado, tú ya estás inmunizado contra el adenovirus del chimpancé. Entonces la segunda dosis no prende del todo bien. Esto, repito, no es exclusivo de la de AstraZeneca, sino de cualquiera que está basado en esos métodos. Otras vacunas modernas, como sabéis, son la vacuna de Moderna y la de Pfizer, que están basadas en una molécula RNA. Estas moléculas de RNA son las que llevan información genética para que se produzcan las proteínas que son las que nos van a inmunizar. Nosotros tenemos DNA, que es el centro principal de la información genética. Estos codifican las moléculas de RNA y estas traducen esa información en una proteína que es la que nos inmuniza. Pues claro, Moderna y Pfizer han producido unas vacunas muy inteligentemente, que son muy sencillas, son las que menos componentes tienen, no tienen ningún virus. Eso las hace que puedan ser muy seguras, y de hecho pues lo que está pasando, las producen pues como churros. Lo que están haciendo ahora es que se están forrando estas compañías. Y no son un virus que vayas atenuado y que luego pueda evolucionar y volverse virulento. O sea, son muy convenientes y fáciles de producir, aunque en esta vida no hay nada fácil. Como os digo, son las de Moderna y Pfizer. Pero tienen un problema. Aquí no hay nada perfecto con las vacunas que tenemos ahora. Una vacuna tarda en desarrollarse 10-15 años y esta gente con mucho mérito está sacando vacunas en un año y medio, que tienen una buena efectividad, nos dan una protección en torno al 95%. Pero estas moléculas de RNA mensajero, que llamamos nosotros, RNA mensajero,
porque llevan el mensaje genético, no se amplifican. Quiero decir que tú das un nanogramo de RNA y eso es lo que vas a tener, porque no crece, no se multiplica. Y por eso no tiene mucha potencia. Por eso tienen que dar unas cantidades de RNA que son bastante altas. Entonces hay otro tipo de vacunas que nosotros estamos haciendo que se basan en RNAs, pero que se replican, se autorreplican. Tú das un microgramo y la dosis que das se amplifica 1000 o 5000 veces. Entonces pueden tener mayor potencia. También lo que ocurre es que entonces tenemos que poner en la vacuna la maquinaria de replicación, hay muchos más elementos, es más complejo y te cuesta más tiempo desarrollar la vacuna. Pero ahora luego os simplificaré un poco. Como sé que hay interés, he puesto por primera vez 2 diapositivas, que las voy a leer muy a prisa, para decir que estas vacunas basadas en adenovirus, como la de AstraZeneca, pero cualquier otra, porque los rusos tienen, los chinos tienen, los de Estados Unidos tienen, y los del Reino Unido tienen también el mismo tipo de tecnología. Pero la Agencia Europea del Medicamento, que controla la aprobación de los medicamentos, como la Agencia Española, ha dicho claramente que el Comité de Seguridad de esta agencia ha concluido que se producen unos trombos en la sangre que se han asociado con toda claridad a la vacuna de AstraZeneca o cualquiera de las otras. No lo centremos en esta. Y después, ahora, ¿qué ocurre? Aquí estamos en la vida diaria, en la vida real. No hay cosas que son muy buenas como estas vacunas, pero no hay nada perfecto. Después de administrar la vacuna 25 millones de veces, se han visto 62 casos de problemas de trombosis cerebral y 24 de otro tipo de trombosis. Y de ello en conjunto, pues 18 personas han fallecido. Al final, por término medio, lo que ocurre es que de cada 1.000.000 de personas infectadas, pues 3 o 4 se han muerto. La ventaja que ahora tenemos, lo digo para que no se asuste nadie, es que ahora se conoce por qué está pasando esto. De hecho, os diré que esto de la trombosis inducida por infección por adenovirus se conoce desde el año 63, hace mucho tiempo. A pesar de todo, pues si no hay otra cosa, eso es lo que se ha desarrollado. Y, claro, la ventaja, como digo, que tenemos ahora es que lo que se sabe que produce la vacuna de AstraZeneca, esos 4 o 5 casos por 1.000.000 de vacunados, produce una serie de síntomas, preferentemente en mujeres, de una edad en torno a los 45 años, y se ha visto que siempre produce unos síntomas a partir del día 6, entre el día 6 y el día 13, en los que se ve pues, que hay dificultades respiratorias, un cierto dolor del pecho, se le hinchan a uno las piernas, tienen problemas de dolor abdominal, síntomas neurológicos, dolor de cabeza que no se le va con paracetamol, visión borrosa, y hay unas pequeñas manchitas que salen en la piel, rojas, que se deben a microtrombos que hay. Entonces, uno puede administrar estas vacunas con una cierta tranquilidad y avisar y anunciarlo, es lo que ha hecho la Agencia Europea del Medicamento abiertamente, que cualquier, particularmente mujer, en una edad intermedia, sobre todo si toma anticonceptivos, a partir del día 6 y el 13, después de haber sido vacunadas, tienen alguno de estos problemas, que no vayan al médico de cabecera, que vayan al hospital más importante que tengan en su ciudad, porque todo esto lo pueden tratar y cortarlo. Es decir, que no es un problema que no sea soluble. Los médicos están súper alertados sobre este tipo de síntomas y conocen cómo solucionar el tema. Bueno, hay en este momento más de 182 vacunas en desarrollo en el mundo, como ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Os diré que hay muchísimas más, pero estas son así las oficiales. De ellas
Hay 24 en fase 1, esto es ensayos clínicos en humanos, fase 1, fase 2 y fase 3. Y en fase 4 hay las 4 vacunas que están aprobadas. Se llama fase 4, que es la fase en que ya se están aplicando y se estudian y se siguen con mucho cuidado cualquier efecto negativo que pueda producir. De esas vacunas, que se encuentran en muchos tipos, esta es una descripción más detallada, solamente hay 5 que están basadas en RNAs que sean autoamplificables, que no haga falta inyectar tanto RNA mensajero. Una de ellas es la nuestra, que estamos desarrollando. Yo os voy a contar, como por cosas de patentes y rollos de estos, pues no puedo hablar de la vacuna para esas dos, pero nosotros ya habíamos hecho una vacuna, igual con la que estamos haciendo ahora, para el virus MERS, que funciona pues francamente muy bien. Y la podemos hacer a toda velocidad. Esta ya la tenemos prácticamente hecha, pero todavía nos quedan que hacer unos retoques para amplificar la producción. Desde mucho tiempo, nosotros llevamos 36 años ya trabajando con coronavirus. Y claro, pues sabemos mucho de coronavirus, ¿no? Por torpe que seas, en 36 años, y fuimos el primer laboratorio del mundo que conseguimos algo que quieren todos los virólogos, que es hacer un coronavirus sintético. Porque los virus no matan porque entren en tu organismo y crezcan. Nosotros tenemos muchos virus que nos infectan en cantidades enormes y no tenemos ni un solo síntoma clínico, no nos pasa nada. Los virus matan si tienen lo que se llaman genes de virulencia. A ver qué diapositiva tengo. Mirad, esto es la estructura del genoma de un coronavirus. Cada cajita que veis por aquí es un gen. Este trozo de aquí, que es el motor del virus, luego codifica 16 proteínas distintas. Pero tienen unas proteínas, estos son genes que codifican unas proteínas que se llaman esenciales. ¿Por qué? Porque si las quitas, el virus se replica igual, pero ya no es virulento. Entonces, claro, todos los virólogos, con cualquier virus, lo que quieren hacer es poder quitar uno a uno los genes, enchufárselos a un ratón y ver si se muere o no se muere. Si se muere, es que ese gen no era importante para la virulencia, pero si le quitas un gen como hemos hecho nosotros, por ejemplo el de la envuelta, el E, el ratón ya no se muere. Los virus matan si tienen genes de virulencia. ¿Qué es un gen de virulencia normalmente? Pues es un gen que es muy positivo para nosotros. Produce un producto vamos a ver, si tenemos el gen, el virus ya no mata. ¿Por qué? Porque si está el gen, lo que hace es que nos para las defensas inmunes nuestras. Y claro, el virus se queda desarmado. No puede atacar porque tenemos la proteína que lo está controlando. Y nosotros fuimos los primeros en poder hacer ingeniería genética con estos cromosomas. Ingeniería genética es poder manejar el virus, cortar y pegar, quitar genes y poner genes. Y los hemos ido quitando uno a uno, los que sabemos que son interesantes porque tienen esta propiedad, pues porque llevamos mucho tiempo, y así lo que hemos visto, y tenemos que trabajar en laboratorios ahí con mucho cuidado porque te matan, ¿verdad? Esto es un coronavirus, esta es la proteína de las espículas que os está hablando. Si infectamos con este virus una célula, que es esto, la proteína de la envuelta, cuando la tenemos con un anticuerpo y vemos la fluorescencia, es muy abundante esa proteína. Pero fijaros la importancia de esto. Por ingeniería genética hemos construido un virus al que le hemos quitado, deleccionado la proteína E. Si tenemos el virus silvestre, el original, el patógeno, cuando infectamos a 4 días y 6 días después de la infección, aquí hay una infiltración enorme y aquí hay un encharcamiento de los pulmones, ya no puede respirar la persona o el animal y se muere. Eso es edema pulmonar. Pero ha bastado que le quitemos este gen
para que a días 4 y 6 los alveolos estén perfectamente limpios y funcionales. Un virus atenuado. Un virus atenuado es un candidato a vacuna. Y eso es lo que hicimos ya hace varios años para el virus del Oriente Medio y lo que estamos haciendo ahora. De hecho, lo que hicimos fue comprobar si realmente este virus valía como vacuna. Inmunizamos ratones, teníamos 2 grupos de ratones, unos los inmunizamos y otros no. Y esperamos 3 semanas, y al cabo de 3 semanas les administramos una dosis letal excesiva para matar a todos los ratoncitos. Si no se habían inmunizado, perdían peso rápidamente en la línea negra a distintos días después de la infección, y cuando analizamos la supervivencia, a día 4 no quedaba ni un ratón, se habían muerto todos. Pero si los habíamos inmunizado, la línea roja no perdían peso y la supervivencia era del 100%. Y esto lo hemos reproducido muchas veces. Pero esto, siempre cuando contamos esta historia, que claro, la repetimos demasiado, esto es muy simple. En realidad nosotros lo que hemos hecho es que en el virus hay varios genes que están implicados en este tipo de operaciones, varios son no esenciales, y si quitamos el gen 4A o el gen 4B, el virus se atenúa. Y necesitamos estos virus meterles varias cosas de seguridad para que no se puedan revertir y escapar. Pero lo más importante de toda la observación fundamental en nuestro caso fue que cuando le quitamos el gen E, este virus, aparte de que se atenúa, es que el virus deja de ser un virus porque ya no se puede propagar. Como no se puede propagar de célula a célula, pues el virus no tiene la oportunidad de revertir a virulento, porque si una cosa tenemos clara a los que trabajamos con virus, es que los virus cambian siempre, producen billones y billones y billones de partículas, todas distintas, y tú las atenúas, pero siempre vuelven a hacer otro que es virulento y se escapa. Por eso no los tenemos que dejar que se distribuyan. De ahí lo importante. Entonces hemos generado unos virus en los que hemos quitado un gen, 2, 4 o 5. Y en este que hemos quitado 5 genes, pues hemos centrado nuestra actividad. Lo que vemos, estos son unos diagramas científicos, pero bueno, muy sencillos, que estamos estudiando la replicación del virus o si produce los RNAs estos que codifican las proteínas. El virus que le hemos quitado 5 genes, estas columnas color calabaza, pues como veis se pueden replicar muy bien a días 3 y 6 después de la infección y pueden transcribir los RNAs mensajeros. Claro, el virus que tiene todos los genes pues se replica mejor, pero me da lo mismo. El otro puede autoamplificarse y aumentar la dosis, que es lo que estamos pretendiendo. Y de hecho, cuando vemos si están atenuados todas estas construcciones, el virus silvestre, que no hemos quitado ningún gen, cuando lo ponemos en los ratones pierden peso rápidamente y a día 8 la supervivencia de los ratones es 0. Pero todos los que hemos manejado en el laboratorio pues no pierden peso y la supervivencia es 100%, están atenuados. Y luego, simplificando, cuando probamos a ver si protegen o no, inmunizamos grupos de ratones. Los que no hemos inmunizado, cuando les damos un desafío con 100.000 dosis infectivas, pues les da igual, porque los hemos atenuado al virus, no pierden peso y protegen al 100% de los ratones. Y esto es muy reproducible. ¿Qué ocurre cuando le quitamos, por ejemplo, el gen, sobre todo, que es fundamental? Si no se lo hemos quitado y infectamos una célula, en el citoplasma de la célula están estas vesículas que están cargadas de estas esferas que veis, cada bolita es un virus infectivo. Pero si le hemos quitado el gen, por eso le llamamos delta E, también se producen en vesículas estas partículas virales. ¿Cuál es la diferencia? Esto es una de las cosas más importantes que hemos observado, es que mientras que estas vesículas cargadas de virus viajan
a la membrana de la célula y liberan todo el virus fuera, estos no se desplazan al exterior, no se pasan ni a la célula continua. Puedes hacer todas las veces que quieras, luego no se pueden propagar. Pero lo bueno es que forman esas estructuras con un virus normal que son poliméricas, que tienen todos los peptómeros estos, la proteína S, de una forma repetida, y eso es lo que se necesita. Si tú quieres inducir una respuesta inmune con una molécula, eso funciona mal. Tiene que estar repetida muchas veces en una superficie, y esto es lo que tienen esto que llamamos VLPs, Virus-like Particles, partículas análogas a virus. Y este es uno de los formatos de la vacuna que estamos tratando de realizar. Este tipo de vacuna produce lo que se llama una inmunidad esterilizante, cosa que no hace ninguna de las vacunas que hay ahora que se están administrando a humanos. ¿Pero por qué? Pues porque nosotros le estamos administrando intranasalmente, que es lo que hay que hacer para que produzca la inmunización en pulmón. Entonces, si medimos luego el éxito de la vacunación que hemos hecho, si no hemos inmunizado a los animales, las columnas negras, y observamos a distintos días después de hacer un desafío, si no los hemos inmunizado, el virus crece, fijaos, 1 millón de partículas infectivas a 2 días después, y luego 100.000, etc. Pero si las hemos inmunizado con estas partículas, pues no vemos el virus ya. El virus que ponemos 100.000 unidades infectivas, no lo encontramos. ¿Por qué? Porque esos ratones están protegidos completamente. Por eso esto se llama una inmunidad esterilizante, que no la produce ninguna de las vacunas que están en funcionamiento. Porque, como sabéis, da lo mismo Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, te vacunan con una dosis y si se te acerca el virus te infecta. Y te vacuna con 2 dosis y si te acerca el virus te infecta. Lo extraordinario que tiene es que no te produce una infección grave, no tienes que ser hospitalizado, desde luego no te mueres, que ya es bastante. Pero te puedes infectar e incluso puedes, aunque estés vacunado, transmitir el virus. Por eso esta gente que hace los botellones y todas estas cosas, algunos que no están vacunados, pero otros que sí, piensan que están ya seguros, de eso nada, no nada. Están protegidos, afortunadamente, frente a un problema grave, a una patología grave, pero se pueden infectar y pueden transmitir el virus. Y no digamos los que no están ni vacunados, ¿no? Casi voy a la última diapositiva, que voy a decir, incluye esto que está puesto aquí. Estamos preparando 2 versiones, vamos lentos porque toda esta tecnología que utilizamos nosotros es nueva y todo lo que estoy contando lo estoy contando con el virus de Oriente Medio, porque con lo que hemos hecho lo mismo con el SARS-2, que lo estamos acabando, como os he dicho, pero esto es confidencial, vaya. Entonces tenemos 2 versiones de la vacuna. Una que denominamos químicamente definida, químicamente sintetizada, que tiene 2 componentes. El replicón RNA que no es un virus, porque no se puede propagar, es un replicón que se autoamplifica, eso es una cosa positiva, pero es muy sensible a la degradación. Entonces lo tenemos que mezclar con unas sustancias que forman nanopartículas, por ejemplo, hay otras cosas, y protegen al RNA. Y esto, nosotros hemos hecho algo que es administrarlo, todos los experimentos buenísimos que hemos hecho, es administrarlos intranasalmente. Y hemos obtenido unas protecciones fantásticas. Pero también tengo que contar las limitaciones. Cuando tú haces una vacuna que la administras intranasalmente, para que te la prueben, tienes que aportar muchas más evidencias. ¿Por qué? Porque hay un miedo, cuando te da una infección intramuscular, pues normalmente todo se queda en esta zona. Pero si te dan una vacuna de las que nosotros hacemos, pues la aplicamos en la nariz para que
inspirando vaya a los pulmones, pues cabe el problema de que pueda lo que has puesto en la nariz cruce lo que se llama la barrera hemato, la circulación de la sangre encefálica, vaya al cerebro y te causa algún problema secundario. Pero hay ya muchos fármacos que se dan con instiladores nasales que todos conocéis, pero esos los han mirado con lupa. Para la gente que tiene asma, que tiene que, por la boca o por la nariz, mandar drogas al pulmón, las han aprobado, pero las vigilan muy de cerca. Entonces, por si acaso, hacemos también una versión intramuscular. Pero otra versión está basada en el mismo replicón, pero basada en la formación de estas partículas, cuya entrada es distinta. No necesitamos hacer una nanopartícula para que proteja el replicón. Esta estructura de lo que era un virus, el RNA va aquí dentro, pero de una forma natural. Él, igual como cuando se hace el virus, pues lo forma. Solo que estas partículas no se pueden transmitir y por tanto el virus no puede evolucionar. Tenemos estas dos versiones, estamos ahora en un momento muy importante y sabemos que la vacuna puede ser muy potente, porque nuestra vacuna pues expresa varias proteínas del virus, no solo a una. Todas las que hay ahora aprobadas, de AstraZeneca, Moderna, etcétera, etcétera, expresan una proteína de las espículas, probablemente la más importante para inducir protección. Pero es que hay otras proteínas del virus, como la nucleoproteína, que son muy importantes para inducir lo que nosotros llamamos inmunidad celular, la de los linfocitos T y tal, las células blancas, ¿no?, de la sangre. Y en eso estamos. Entonces yo creo que ya voy a la última. Esto simplemente, nosotros tenemos un equipo, ahora somos 16, 10 de los 16 son doctores y los otros lo serán en unos meses, y además llevan, pues yo tengo una colaboradora, Isabel Sola, que lleva 25 años en el laboratorio, Sonia Zúñiga, que lleva 22, y luego pues postdoctorales que tienen mucha experiencia. Hemos colaborado con gente de laboratorios de España. Y para la cosa de la vacuna, fundamentalmente, los ratoncitos transgénicos, estos que un ratón de la calle no es susceptible al virus y no podemos hacer los ensayos. Entonces los tenemos que humanizar para que puedan ser infectados y sufran el mismo tipo de infección y de patología que sufren las personas. Y eso lo hemos hecho en colaboración con unos equipos de Estados Unidos, de Iowa y de Chicago, sobre todo los de Iowa, Stanley Perlman y Paul McRae, con los que hemos desarrollado esos ratoncitos que están sirviendo de modelo animal experimental, porque sin eso pues no podríamos hacer este tipo de trabajo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, y si queréis alguna pregunta, pues intentaré contestarla. Bueno, Luis, muchas gracias por la espléndida presentación y tan ilustrativa, y sobre todo el trabajo tan componente que has desarrollado en toda tu carrera y en los últimos años, y en este último año es espectacular. Tenía alguna cuestión para ilustrarme un poco sobre la vacuna que estáis desarrollando, y es sobre el replicón ¿no? El replicón tiene, dices que se autoamplifica el RNA, ¿tiene una RNA polimerasa? Tiene una RNA, como es un virus, que el genoma es RNA, pues lo que tiene es una RNA polimerasa que es súper complicada. ¿Introducida por vosotros? Nosotros la sacamos del virus, no la sintetizamos nosotros. Hacemos el virus sintético en el laboratorio, pero para ir a prisa, lo que hacemos es lo que se llama una combinación de síntesis química e ingeniería genética. Encargamos los fragmentos que se sintetizan por síntesis química, hacemos 6 trozos y luego los empalmamos por ingeniería genética, y así es como lo elaboramos. Podemos hacer un virus sintético en un par de meses. Nosotros hicimos el primer coronavirus sintético del mundo en el año 2000. O sea que han pasado ya 21 años y tenemos la técnica muy cogida. Y el virus se genera el virión, pero no es capaz de explicarse de la célula, ¿no?
Si hacemos el virus completo que tiene todos los genes, es un virus mortal como el otro, pero al que le quitamos varios genes, como he mostrado, ese virus no se puede propagar, que es en lo que basamos la seguridad de la vacuna. La basamos en 2 cosas, bueno, la basamos en 10 cosas, pero esto siempre es mucho más complicado. Pero por citar 3, si quitamos un gen se atenúa, si quitamos el 4A, si quitamos el 4B se atenúa, y si quitamos la E, simplificándola así, no se propaga, pero lleva otros cambios genéticos que ahora no menciono, son de momento confidenciales, pero bueno, cualquier experto podría imaginárselos, que complementan hasta lo que llamamos safety guards, medidas de seguridad. Si quieres que te aprueben una vacuna, como mínimo en Estados Unidos necesitas 3 medidas de seguridad independientes, pero nosotros llevamos, os las tengo que contar algún día, 6 o 7. Claro, porque supongo que uno de lo que exigirán para aprobarla será el nivel de replicación que tiene el virus dentro de la célula. Que todo se replica. Bueno, más que el nivel de replicación, que también se mira, lo importante es que no pueda circular. Y esto lleva, pues, esto del mundo de las vacunas, como cualquier otro, la realidad supera la ficción y las películas que vemos en los cines. Ahora hay aquí mucha geopolítica en todo lo que se está manejando, se está moviendo mucho dinero, mucho prestigio internacional y, por ejemplo, como sabéis, los rusos le han vendido vacunas a países como Brasil, y entonces de pronto un norteamericano que trabaja por alguna agencia del Departamento de Estado le ha pasado información a los de Brasil diciendo que el virus se replicaba, que el virus de la vacuna rusa se replicaba y por tanto se podía diseminar. Y se ha montado ahí el cirio que te puedes imaginar, pero luego esto está, no se sabe lo que es verdad, lo que es mentira y lo que es geopolítica. Y, o sea, y el resumen, contestando a tu pregunta en concreto, estos virus, según dicen todos los productores, no se pueden replicar. Es decir, no, el virus no, si has metido 1000 partículas, 1000 que tienes. Pueden lo que se dice transcribir, es decir, pues si no, no valdría, ¿verdad? Pueden codificar por la proteína S, que es la que induce los anticuerpos neutralizantes, pero en el sitio. Pero no es un virus que se pueda diseminar estos adenovirus por el cuerpo. Y toda la estrategia basada en las mucosas es, ¿no crees que este año la gran olvidada precisamente ha sido la inmunoglobulina A, que casi no se mide como posible, dijéramos, defensa natural de las mucosas frente a los coronavirus? Prácticamente los laboratorios de microbiología de todo el país se miden IgG, antes hace medio año IgM, frente a la proteína S, nada más, ahora frente a la proteína M, pero nadie mide IgA. Claro, pero no he hecho mención a la inmunoglobulina IgA, pero sí he hecho mención a que hay 2 tipos de inmunidad. La sistémica, que produce, como tú sabes muy bien, IgGs e IgMs y una poquita IgA, pero lo que se necesita es la inmunidad en las mucosas respiratorias y en las mucosas entéricas, pero sobre todo las respiratorias. Y en esos sitios se produce, como tú sabes mejor que nadie, muchísima IgA. La IgA es una inmunoglobulina que, mientras que la IgG tiene 2 puntos para enganchar al virus, la IgA tiene 4. Y aparte de que tenga 4 puntos de enganche para coger al virus y que no se escape, es que tiene otra virtud que es muy importante, que es muy estable en los medios bioquímicos agresivos de nuestro cuerpo. O sea, en el pulmón o en el tracto gastrointestinal, imaginaos el tracto gastrointestinal, ahí hay pHs de todo tipo, desde pH 2,5 hasta pH 7,2, y las proteínas se degradan, y las inmunoglobulinas también, que son proteínas, pero las IgAs son muchísimo más resistentes. Pero esas IgAs
Solo se inducen cuando se induce una inmunidad en mucosas. Se producen en cantidades suficientes. Pero aquí es todo una lucha. Si das los antígenos por vía oral o intranasal para que se produzca mucha IgA, pues entonces las agencias regulatorias no te la aprueban por el miedo a que haya un pase de lo que le has puesto de la barrera hematoencefálica, de la barrera de la circulación al cerebro. Sí te lo pueden aprobar, pero es más difícil. Y es todo, claro, venimos a algún sitio, contamos un rollo, pero lo que contamos es el 2% de lo que hay debajo. Es mucho más complicado, como tú estás diciendo. Hay otra pregunta, hay otra palabra pedida, pero voy a aprovechar que estoy aquí en esto y voy a hacer la pregunta que mandaba nuestra compañera Susi Mazón, que en realidad es una pregunta que podría hacer cualquiera. La pregunta de Susi está relacionada con la polémica tan viva que hay de si el virus se ha hecho en un laboratorio, como sugería el presidente Trump, o por eso lo llamaba el virus chino, y que era un arma infectiva, o si hay otra manera. Literalmente la pregunta de Susi dice: ¿qué posibilidad hay de que algún trabajador de los laboratorios de Wuhan, usando coronavirus que hayan infectado con un virus procedente de murciélagos o de cualquier otro animal, e inadvertidamente él lo haya sacado del laboratorio y lo haya extendido en Wuhan? Bueno, el laboratorio de Wuhan, yo fui el coordinador del proyecto europeo del SARS-1 en el año 2002. Y en ese proyecto yo era el coordinador y habían 3 laboratorios chinos, y entonces tomamos mucho contacto con el laboratorio de Wuhan, que lo dirige una amiga mía china, Xingli Shi, que es una investigadora pues como nosotros, normal, y no es de la KGB ni nada de eso. Entonces, lo que los investigadores de todo el mundo ya habían dicho anteriormente es que es muy difícil hacer un virus de estos tú en el laboratorio voluntariamente, porque los virus son muy complicados, tienen muchos genes, los coronavirus tienen 30.000 nucleótidos, y saber la combinación de nucleótidos que hay que cambiar para obtener un virus que haga lo que tú quieres, han de pasar muchísimos años. Pero lo más estúpido que hay en el mundo es que un laboratorio del país que sea intente hacer un virus mortal para el hombre, para el que ese país, la China o quien sea, no tiene una vacuna. Porque si yo hago un virus mortal para el hombre y no estoy preparado para protegerme, pues sería una tontería. Pero es que nosotros llevamos 35 años, no se trata ahora de presumir aquí, y yo probablemente soy de los coronavirólogos del mundo más viejos que hay y que más experiencia tiene en ingeniería genética de coronavirus. Nuestro laboratorio probablemente es el más experto del mundo, junto con otro de un amigo, Ralbari, que está en North Carolina, en Chapel Hill University allí, y nosotros no tenemos conocimiento para manipular el virus. Podemos atenuarlo como hacemos y tal, pero hacerlo exactamente lo que queremos no lo podemos hacer del todo. Pero es que además no podemos prever el resultado. Pero es que además cuando hacemos manipulaciones genéticas dejamos lo que se llaman huellas en el procedimiento experimental que hacemos. Es decir, que casi todo apunta a que eso no es posible, y así lo han afirmado geneticistas de California muy importantes. Lo que pasa es que esto es como las películas, y lo que decía Pedro, el amigo Trump lo que quiere decir es que es el virus chino, que ellos tienen la culpa de todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera, y que lo han fabricado ellos, o si no lo han fabricado, que se les ha escapado. Se les ha escapado en el laboratorio. Esto es altamente improbable, que se escape de un laboratorio de alta seguridad biológica. Nosotros llevamos desde el año 2003 trabajando con
coronavirus de estos mortales para el hombre, pero es que tenemos una cantidad de medidas de seguridad que hacen altísimamente improbable, no es una medida, son muchas. Es todo un sistema de seguridad biológica. Y cruzo los dedos, no hemos tenido nunca ningún accidente, porque no es fácil, porque es que son muchas barreras que ponemos. Mi amiga Xingli Shi anda por ahí corriendo con todo su equipo y nos han infectado porque nos habríamos enterado. Entonces, si bien eso es verdad y es altamente improbable, no hay una manera de certificar con un 100% de seguridad si se ha escapado de allí o no. Todo mi conocimiento me dice que no, porque mis colegas están basicoleando porque yo le estoy escribiendo y me contesta al momento. Entonces, si se hubiera escapado, se hubieran infectado probablemente muchas de esas personas. Pero tampoco podemos certificar al 100% que no haya habido un accidente, pero no un accidente deliberadamente provocado, porque para eso hay que saber mucho y es muy difícil, sino que el laboratorio de Xingli Shi en Wuhan, ellos trabajan con virus de los murciélagos y muy en particular con coronavirus. Es decir, que sí que es verdad que van a las cuevas, cogen murciélagos, le aíslan un virus y los estudian en el laboratorio, que hubiera habido algún escape del virus. El problema y todas las acusaciones que se hacen a China es que ha ido una comisión internacional que está formada por científicos de muchos países del mundo y ellos les han preguntado cosas muy simples a los chinos. Vamos a ver, dijisteis que el virus apareció en diciembre. ¿Podríamos ver los registros de los hospitales? Lo encontrasteis, decís, en el mercado de Wuhan, que eso hay que verlo para ver lo que quiere decir. Allí los chinos no quieren comer carne de animales muertos, normalmente te matan los animales o te llevas el pollo vivo a casa. Se habría montado un cirio impresionante, pero si el virus se hubiera producido en el laboratorio de Wuhan y se hubiera escapado, ¿cuáles son los primeros pacientes que fueron a los hospitales de China que tenían pulmonía, que tenía que ser pulmonía bilobular en los dos lados, que es una característica? Si tú tienes tuberculosis, puedes tenerla en un lóbulo o en el otro, pero si pillas este virus es simétrico, lo tienes en los dos lóbulos. Para ver los registros, en los hospitales se guardan las sangres de los pacientes. Podrían determinar con mucha precisión quiénes fueron las primeras personas infectadas en China con este virus. Y ahí viene el problema. Cuando han pedido esos datos y compartir materiales para averiguarlo, pues no le han dado esas cosas. Y entonces, claro, eso lo que hace es alimentar la especulación. Algún día se va a saber. Pero recordar que hubo un oftalmólogo chino que estaba en un club de oftalmólogos y ellos fueron los primeros que se dieron cuenta de lo de la infección en personas y lo declararon. Y a este oftalmólogo lo hicieron firmar que lo que había dicho que no lo sostenía y el pobre hombre se murió del virus este. Pero si no dejan acceso a los reactivos de los hospitales, cosa que sería muy fácil de obtener, para ver quién se infectó primero y si todos venían del laboratorio de Wuhan, de Xingli Shi o de qué zona, ahora ya lo podríamos saber con toda precisión. Pero a ese problema se añade otro problema, y es que este virus, como dije al principio, puede permanecer, infectar a la gente sin producir síntomas. Es decir, que tú te infectas y estás perfectamente, no tienes fiebre, no tienes dolor de cabeza y te vas a trabajar o al restaurante. Y estás muchos días repartiendo el virus. Y cuando ya esto les pasó a los chinos, cuando se enteraron de que tenían el problema, ya estaba muy difuminado, muy repartido por toda la provincia de Hunan, que es donde está Wuhan, e incluso, pues, claro, hay mucho tráfico con Pekín,
En China, como sabéis, hay muchas ciudades de 20 millones de habitantes, no hay una, hay muchas. Y entonces allí es, en cuanto el virus se disemina un poco, ves y busca y contrólalo. Aquí los aeropuertos de la China no son como los que tenemos por aquí, son muchísimos. Es que hay muchas ciudades. En una ciudad de 14 millones, 15, 18, 20, hay muchas. Y el movimiento de los chinos también es muy activo a nivel de viajar. O sea, la respuesta es que no sabemos lo que hay, lo podríamos saber ya. Mi mujer me ha contado, que ella puede leer más cosas que yo, que Biden le ha dado a la CIA 3 meses para que averigüe si realmente el virus salió de allí o no. Pues como no le den los chinos las muestras, lo tienen claro. Más valía que no lo hubiera publicado y que mandaran espías secretos, ¿no? O que contrataran a chinos para que lo averiguaran. Esto es de película, pero por mucho que cuente, pues es todavía más de película. Ahora vamos a... Sí. Un momentito, que te van a llevar el micrófono. Es que ya me da un poco casi como de vergüenza intervenir, porque después de las explicaciones estas últimas, pues parece que se me ha ido la idea, pero me parece que me vuelve. En primer lugar... Eso me pasa a mí también, ¿no? La sesión de trabajo de esta tarde, organizada por la Tribuna Ciudadana, con el eminentísimo experto científico, señor de Juárez, yo no sé si calificarla de doctoral o de magistral, porque ha sido las dos cosas, pero claro... Si usted estuviera 35 años trabajando con el virus, algo sabría, ¿no? Pero para los ciudadanos de pie, pues no nos hemos enterado de muchas cosas que son muy interesantes y que tienen mucho trasfondo. Pero yo me he quedado con algunas y sobre las que me gustaría hacer, a ver si soy capaz de hacerlas y de hacerlas con cierta precisión, alguna pregunta. En primer lugar, por lo que le he oído a usted con máxima atención, tenemos coronavirus para rato. Sí. Bien. Segundo, las vacunas que nos están suministrando o administrando las autoridades sanitarias, que Dios guarde, son unas vacunas temporales. Sí. Con unos efectos... Oiga, como todo en la vida. Como todo en la vida. Los coches los cambian cada año. Pero sobre todo a mí me ha llamado muchísimo la atención lo que usted se ha manifestado de que cualquiera de las vacunas que se están administrando, las de más fama o las de menos fama, las de los trombos o las de los lo que sea, se administran por vía intramuscular y no se administran para que surtan efecto en las mucosas, Sí. son donde realmente está el problema para que el virus se vuelva virulento. Entonces la pregunta es, ¿nos tienen que seguir vacunando más adelante hasta que se descubra y se ponga en circulación y se pueda administrar la vacuna que están ustedes investigando Sí. y que están ustedes trabajando Todas en las laboratorios? Todas las compañías que han sacado una vacuna de administración intramuscular, todas están trabajando en variantes de la vacuna que se puedan administrar intranasalmente. O sea que yo tengo la seguridad que más bien pronto que tarde estas compañías, que lo que yo he dicho de que para inducir inmunidad y mucosas hay que presentar el estímulo en las propias mucosas, eso no es que lo sepa yo. Eso está en el catón número 1 de un inmunólogo de virus. Lo sabe todo el mundo y ellos lo saben también. Lo que pasa, pero precisamente esto hay que verlo positivamente. Las agencias que controlan la administración de los medicamentos son muy exigentes y se quieren asegurar mucho de que las vacunas no producen efectos secundarios. Y si tú la presentas intramuscular, pues te la prueban con facilidad. Pero como la presentes intranasal, pues prepárate porque te van a pedir controles de todo tipo y si ellos han sido listos y han sido positivos, hay que verlo de una forma positiva. Porque de esta manera, mientras que hacer una vacuna tarda 10 o 15 años, en un año han podido sacar vacunas
que no son perfectas, si ellos lo saben y nosotros también, pero que benditas sean. Yo me vacunaría, bueno, ya me acaban de vacunar, ¿vale? Pero yo me vacuno con cualquiera de las que están ofreciendo, desde Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson. La Johnson & Johnson no me gusta porque te dan solo una dosis. Y yo sé que no es suficiente. Y ellos también. Te protege, pero la protección de Johnson & Johnson con una dosis es del 76%. Hombre, prefiero la de Moderna, la de Pfizer o la de AstraZeneca, que te protege entre un 90 y un 95%. Pero son útiles, eso no hay que dudarlo. Ahora tienen que evolucionar, pero eso es como todo. Yo siempre digo lo mismo. ¿Os acordáis el primer coche que salió que lo arrancaban a manivela? Bueno, el primero lo arrancaban empujando, luego con manivela. Luego el de gasolina, el de gasoil, el semi-híbrido, el híbrido, el eléctrico del todo, el de hidrógeno. Esto va evolucionando y va a haber que investigar durante muchos años para sacar vacunas nuevas. Las de RNA mensajero son nuevas. Eso ha supuesto un adelanto en la ciencia tremendo. Seguro que les darán el premio Nobel, porque esas vacunas valen para vacunar contra los virus, pero contra el cáncer también. El matrimonio, 2 matrimonios que trabajaban con ellas, trabajaban no para los virus, trabajaban para hacer vacunas contra el cáncer. Y mira el resultado ahora con la explosión de investigación que ha habido. O sea que perfecto no hay nada. De cada millón causan problemas a 3 o 4 personas serio, pero es que compensa hacerlo. Es que si no te han vacunado, ese riesgo no es del 4%, es del 80%, es mucho más alto. Entonces no hay duda que hay que vacunarse con cualquiera de estas vacunas. Cada una puede tener sus preferencias. Yo tengo las mías. Luego, no te fastidia. Prefiero que me vacunen con una que protege el 95-96% que con una que protege el 72%. Lo que pasa que aquí hay mucha geopolítica y mucha economía y mucha cosa. Si hay un problema de abastecimiento de vacunas y te sale una compañía como Johnson & Johnson y te dice que de la suya solo hay que poner una dosis, pues los países que no tienen dinero, ¿cuál van a poner? La que hace falta una dosis. Es que les cuesta la mitad. Pero es que además las de adenovirus, que es la de Johnson & Johnson, son las más baratas. La de AstraZeneca la compró la Unión Europea por 2,5 € la dosis. Las otras valen 8 o 18 euros. Es que es mucha la diferencia cuando lo multiplicas por los millones de vacunas que tienes que aplicar en un país. Entonces, lo hemos de ver todo mejor en un sentido positivo. Crítico sí, pero positivo. Las que inducen inmunidad mucosas las tienen que hacer. Nosotros la estamos haciendo, pero claro, no queremos ser ahí muy chulos, sacar la de intranasal, que es la que hemos ensayado primero, y que no nos la aprueben. Pues estamos tratando de hacer las 2 versiones, pero por eso vamos también más lentos, ¿no? O sea que, pero tiene su lado positivo, se lo puedo asegurar. Cuando nos den el carnet se está preparando, ahí tendrán que poner las fechas de las inoculaciones y las sucesivas, porque te seguirán llamando, porque tendrán que volver Sí, no, pero esto es lo normal, es como la vacuna de la gripe. Yo llevo vacunándome contra la gripe desde hace 15 años y cada año me tengo que volver a vacunar, porque son virus respiratorios estacionales. Estos lo van a ser, algunos se pueden extinguir por varias razones. El SARS del año 2002, pues en 6 meses desapareció. No volvió a aparecer, mentira, pero reapareció en China, en algún sitio, pero como es todo economía, los campeonatos mundiales de fútbol, pues se callaron. Pero luego lo contuvieron enseguida, porque los chinos, ojo, que tienen de positivo, que son muy disciplinados. El lío que tenían, son los primeros que han controlado el virus de una forma muy seria, ¿eh? Mucha crítica a los chinos, pero ellos, como tienen el régimen que tienen y tal, y los chinos son muy, muy, muy disciplinados. Ahí tenía muchos infectados, aquello era un desastre, pero ahora ellos no, ya hacen
reuniones no como nosotros, aquí con mascarilla, la hacen comiendo en el restaurante y tal, o sea. Alfonso me parece que quería preguntar algo o no. Alfonso Toribio. Ah, perdón, lo había entendido yo mal. Enrique, un momentito, te traen el micro. En relación con la vacuna de AstraZeneca, creí entender que si estuviera complementada por una dosis de la modalidad, digamos, mRNA, que sería más eficaz. Eso quiere decir que esa gente, que es mucha, que está esperando por la segunda vacuna de AstraZeneca, es aconsejable que reciban una dosis de la Pfizer o de Moderna en lugar de una segunda dosis de AstraZeneca. ¿Lo estoy entendiendo bien? Es que Sí. Vamos, yo le voy a decir una cosa. Yo a mi familia, que ya le han dado la primera dosis de AstraZeneca, les he aconsejado que le pongan la segunda de Moderna o de Pfizer. Pero es que eso es elemental, porque si a ti te da ya, no sé si lo expliqué esto antes ya aquí, si te dan la primera dosis con la vacuna de AstraZeneca, está basada en un adenovirus de chimpancé. Los británicos fueron los más inteligentes porque cuando hicieron la vacuna basada en un adenovirus, ellos escogieron un adenovirus del chimpancé. ¿Por qué? Porque en contraste a lo que han hecho los rusos o los chinos o los americanos, porque los adenovirus de cada especie son de un serotipo. Y si a ti te dan una vacuna de AstraZeneca basada en un adenovirus de chimpancé, te inmunizan contra la proteína del virus SARS, pero también contra el adenovirus del chimpancé. Y cuando te dan la segunda dosis, pues tú ya estás inmunizado contra la vacuna. Y no te prende, la primera vez te prende el 100%, pero la segunda vez ya tienen anticuerpos contra el adenovirus de chimpancé, que normalmente no los tendrían, pero como se los han metido a la fuerza con la vacuna, y ya la segunda dosis no prende igual. Pero esto ellos lo saben, de toda la vida. Entonces ya estaban haciendo pruebas de dar la primera dosis con el adenovirus del chimpancé y la segunda con el adenovirus de la vacuna rusa. Estaban colaborando los de AstraZeneca con los rusos y hay estudios ya. Y eso es mucho más efectivo porque el adenovirus de los rusos es el adenovirus humano, del serotipo 526. Y entonces si das con un serotipo y luego das con otro distinto, la inmunidad que ha inducido el primero no rechaza al segundo. Pero esto no es que yo lo diga, esto lo sabe todo el mundo. Entonces, claro, yo no le voy a aconsejar en mi familia que si les han dado de AstraZeneca, la segunda sea de AstraZeneca también. Pero ¿qué pasa? Que todo es política y todo es el bulo de la gente que no tiene ni idea, no sabe de lo que está hablando y dice, no. A mí me han puesto la primera de AstraZeneca y yo quiero la segunda de AstraZeneca. ¿Pero qué sabrá esa persona? Entonces, para saberlo hay que evaluarlo. Claro, el Instituto de Salud Carlos III ha hecho experimentos que no están bien hechos del todo, y con un número de personas muy bajo, pero han visto que no pasa nada. Si te ponen primero AstraZeneca y luego la de Pfizer, no pasa nada. Es verdad que el número de personas pues es muy pequeño, pero también hay otras publicaciones que dicen lo mismo. Es decir, en resumen, y para ser prácticos, si a alguien le han dado la primera dosis de AstraZeneca, puede hacer lo que le dé la gana, que no le va a pasar nada. Si le dan la segunda de AstraZeneca también, bien. Y si se la dan Pfizer, bien también. Si me dice, ¿y tú qué prefieres? Yo prefiero la segunda de Pfizer. O sea, pero si me tengo que poner la de AstraZeneca como la segunda, pero si ya me han inmunizado contra la vacuna, ¿cómo voy a preferir yo que me vuelvan a inmunizar contra la misma vacuna? Yo estaba trabajando en Estados Unidos, ¿no? Y luego me vine y luego volví a Canadá.
Y hace muchos años. Nosotros preparamos adenovirus recombinantes hace 15 o 20 años, no me acuerdo. Pero cuando fui a una ciudad pequeña allí en Canadá, cerca de Toronto, y dice, bueno, pero tú ¿qué es lo que quieres, Luis? ¿Para qué quieres la vacuna? Dice, si la quieres para las personas, no cogerás un adenovirus humano, porque estamos infectados todos nosotros con adenovirus humano y tenemos anticuerpos. Es un virus que se coge en las piscinas, el adenovirus de tipo 5. Y produce resfriado y produce otitis y cosas de esas. Y ya tenemos anticuerpos, nosotros tenemos anticuerpos contra el adenovirus 5. Por eso los ingleses, muy listos, dijeron, nosotros el adenovirus de chimpancé. Pero enseguida se pusieron a combinar la suya con el adenovirus del chimpancé con la de los rusos. Y ahora hay varias combinaciones en estudio. Todas las combinaciones están en estudio. Y yo todo lo que digo está ya haciéndose. No es que me lo esté inventando, se está haciendo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Muchas gracias ante todo por compartir su extraordinario. Muchas gracias ante todo por compartir su extraordinario conocimiento, que nos viene muy bien. Mi pregunta de profana es si el virus necesita un hospedador para sobrevivir. ¿Es interesante desde el punto de vista biológico que mate a su hospedador? ¿Tendría A ver, que es que no lo digo bien. Si el virus necesita un hospedador, necesita un hospedador. Sí, los virus Sí. solos no van a ningún sitio. No Entonces, son como las bacterias. Tú echas bacterias en la tierra y si tiene un poquito de agua se multiplica. Un virus, si no se mete en la célula, no se replica. No puede vivir. Mi pregunta es, entonces, la evolución de los coronavirus para que puedan seguir sobreviviendo, ¿no podrían atenuarse y no matar al hospedador, seguir siendo Bueno, graves? magnífica pregunta, me encanta, pero muy buena pregunta. Sí. No, pero bueno, pero es... Vamos a ver. Hablando en plata, como nosotros llevamos tantos años, creíamos que nos sabíamos ya de coronavirus, pues fíjate, 35 o 36 años, sabíamos todo. Y yo hice la predicción como virólogo, y la volvería a hacer ahora mismo, de que uno, ¿qué es lo que esperaría que pasase con los virus estos, con cualquiera? Es justo lo que tú me estás diciendo. Si un virus es muy mortal, muy virulento, infecta a los que estamos aquí y nos mata, ese virus ya no circula, porque nos meten en el ataúd y nos entierran. Entonces, los virus que te matan, lo lógico es que desaparezcan enseguida. ¿Qué virus deben de imponerse en el sistema? Los que te infectan, pero no te matan. ¿Y cuáles son los que se deben imponer más? Los que te infectan y no te matan, pero que no te dan fiebre ni dolor de cabeza y no vas al hospital y te vas a trabajar. Entonces, cuanto más atenuado esté un virus, cuando te infecta, tú mejor te sientes y más lo difundes. Por eso los virus ganadores deberían de ser los atenuados. Y esa lógica es que ocurre en la realidad. Pero todo tiene excepciones. Por ejemplo, pero el virus de SARS del 2002, a los 6 meses, el virus que estaba circulando ya se había atenuado mucho. Los virus, lo lógico es lo que tú dices, que según circulan, vayan mutando y el virus que muta, que se propaga a mayor velocidad, se impone. Es decir, que uno debería de esperar que cada vez ese virus se propagase a mayor velocidad. Y es lo que pasa con las variantes del Reino Unido, de Sudáfrica, de Brasil, de la India, etc. Cada vez se propagan más a prisa, porque se seleccionan los más rápidos, si es que es lo normal. En una carrera, ¿quién la va a ganar? ¿El que corre menos o el que corre más? El que corre más. Se producen más rápidamente y normalmente en mayor cantidad. Pero, afortunadamente, lo que va asociado al aumento de la diseminación, también cometen errores los virus.
cuando se replican, se fijan muchas mutaciones y algunas van contra él. Porque al virus lo que le beneficia es que se difunda. Y eso es lo que debe favorecer la mecánica de las infecciones. Pero el que mate, el que sea más virulento, va contra su existencia. Por lo que he dicho al principio. Si es un virus atenuado que entra y nos infecta aquí, pero no nos mata ni nos da fiebre, mañana nos vamos a trabajar y lo repartimos por todo Oviedo. Pero si es patógeno y nos tienen que llevar al hospital, allí nos encierran en la UBI y el virus no se escapa. Por tanto, los virulentos, y encima si nos mata, pues mejor todavía, se escapa menos. Los virulentos tienen que tener la tendencia a desaparecer. Por eso yo, que soy muy listo, quiero decir que me creía muy listo, al principio, por todo lo que sabía, basándome en los conocimientos, dije que probablemente cada vez se diseminaría más a prisa, pero esperaba que tuviéramos suerte y cada vez se atenuara más. Pero yo, para contestar la pregunta tuya, yo he llamado a colegas míos muy importantes que están, claro, llamo a los de Madrid y bueno, y de Valencia, por ejemplo, también, y les pregunto, oye, tú que estás ahí a pie de cañón, ¿ves que se vaya atenuando o no? Y gente muy preparada de La Paz, del 12 de octubre de Madrid, de hospitales de Barcelona, de Valencia, les pregunto y me dicen, no vemos que se haya atenuado. Hay atisbos a veces que te engañan, pero es que todo es muy complicado, porque claro, al principio los virus entraban en las residencias de ancianos que tienen pocas defensas y se los liquidaban. Y entonces parecía que era muy virulento. Luego ya, claro, cuando infecta a más gente, ya los ancianos están vacunados, infecta a gente joven, que son los que se mueven más, pero esos son mucho más fuertes, el sistema inmune. Y el virus parece que está más atenuado. Pero si luego lo estudias de cerca, los jóvenes que entran en la UCI la espichan como los viejos. No tanto, pero eso ya hay que descontarlo. Pero bueno, resumiendo, los virus han aprendido a diseminarse mejor, estos de ahora que hablamos, pero todavía no han mostrado una clara atenuación, cosa que yo, cuando sea que sí, porque yo solo dije al principio del todo, pero no me pueden dar el Oscar, porque de momento no se ha demostrado. Bueno, desgraciadamente, yo aún pienso que va a suceder, Bueno, pues yo creo que entonces con esto cerramos esta magnífica tarde de virus y yo creo que todos los que habéis estado aquí salimos con muchos más conocimientos de la historia, que también podemos divulgarla. Muchas gracias, Luis, estamos encantados.